Bienvenidos al Centro de Convenciones de Costa Rica. Su seguridad es muy importante para nosotros. Contamos con el personal capacitado y los equipos necesarios para detectar y atender de forma adecuada cualquier emergencia que se presente. Los brigadistas serán los encargados de orientarlo en su desplazamiento hacia las salidas de emergencia. Al momento de ordenarse una evacuación, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenga la calma, guarde silencio, identifique las rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de extintores. Camine, no corra, no intente regresar por ningún motivo. Una vez en el punto de encuentro, verifique que las personas que le acompañaban estén ahí, notificando si alguien hace falta. En el punto de encuentro, espere instrucciones. Nos permitimos informar que no tenemos programados ensayos o simulacros de emergencia el día de hoy. Somos un recinto sostenible y todos los desechos generados serán separados para su correcto reciclaje. Le damos una cordial bienvenida y esperamos que disfrute de su estadía en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Con ustedes, Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, UNDRR, socio estratégico de Understanding Risk Centroamérica. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que han venido hasta Costa Rica para atender este evento de Understanding Risk, que es el segundo día, donde vamos a tener una serie de presentaciones, alrededor de 12 presentaciones, que van a mostrar el avance de lo que la región está haciendo en materia de conocimiento del riesgo. Ustedes recuerdan que en el año 2015, cerca de 184 países se reunieron en lo que fue la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgo de Desastres, que tenía un objetivo
básico, que era revisar cómo habíamos avanzado, cómo se había avanzado desde el año 2005 con el marco de acción de Hyogo, en reducir justamente estos riesgos. Fue un compromiso que se hizo el 2005, se revisó el 2015 y se retomaron nuevos compromisos y nuevas prioridades en base a ese conocimiento. Las prioridades señalaron principalmente que los países habían avanzado y habían logrado reducir la mortalidad por efecto de los desastres. Habían, sin embargo, fallado, y yo uso esta palabra fallado porque existe todavía una tendencia importante en lo que son las pérdidas económicas, es decir, los países no han logrado reducir las pérdidas económicas por los desastres en los últimos años. Señalaron, por ejemplo, que los países tienen que organizarse mejor, es decir, crear mejores instituciones para atender la gestión del riesgo. Y este concepto de la gestión del riesgo o la reducción del riesgo es un giro conceptual importante porque hasta ese momento de lo que se hablaba, y muchos de ustedes lo saben también, y ya es quizás una fuerza muy, muy importante, y es una fuerza además que nace en la región, y además en la región centroamericana, diría yo, ¿no? Que es el cambiar esta percepción de que los desastres son naturales, ¿no? Los desastres son un proceso o resultado de un proceso de desarrollo. Y el marco de Sendai recoge este concepto, recoge la idea de que no hay que gestionar los desastres, hay que gestionar y que se puede reducir el riesgo que estos desastres ocurran. Introduce estas 4 prioridades de cómo organizarnos mejor institucionalmente con la gobernanza, establece una segunda prioridad que se refiere a conocer mejor el riesgo para poder atender mejor y desarrollar mejores instrumentos para reducirlo. Y esto es básicamente el conocimiento del riesgo, el motivo de la reunión que el Banco Mundial está desarrollando a nivel global y ha empezado a tener subregionalmente, digamos, estas discusiones. Una tercera prioridad que se refiere a cómo proteger nuestro desarrollo futuro a partir de las decisiones que damos hoy, es decir, cómo proteger nuestras inversiones, cómo hacerlas resilientes a futuro. Y una cuarta que se refiere a cómo nos organizamos mejor para la respuesta una vez que los desastres ocurran, pero al mismo tiempo cómo reconstruir mejor, es decir, cómo nos preparamos para los procesos de recuperación. Es decir, el mensaje que da allí es que los procesos de recuperación se pueden planificar también, no es necesario esperar el desastre para empezar a organizarnos para atenderlo. Se pueden planificar el proceso de reconstrucción y no cometer los mismos errores una vez que se empieza este proceso nuevo. ¿Por qué es importante este marco de Sendai? Porque está vinculando, como les decía por primera vez, los temas de reducción de riesgo de desastres a los procesos del desarrollo. Y eso se ve claramente reflejado en que actualmente las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible incorporan el marco de Sendai y 15 de sus indicadores dentro de sus metas. Y más aún, siempre el corazón, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible ha sido el tema de la pobreza, el objetivo 1 de la pobreza, ¿no? Reducir la pobreza. Y tenemos ahí, dentro de ese objetivo, una meta que se refiere justamente a reducir la mortalidad de personas viviendo en situación de vulnerabilidad por efecto de los desastres. Está en los objetivos de desarrollo sostenible. El vínculo es directo y además ratificado por la Asamblea General. Entonces, creo que ese es un gran giro conceptual que se reconoce y decía que nace aquí en la región porque es producto de una reflexión que viene de años a través de un conjunto de investigadores, científicos sociales y además científicos de la Tierra que empezaron a reflexionar en este concepto hace más de 30 años con la red y crearon y llevaron este concepto de que los desastres no son naturales a un nivel global hasta reflejarse en lo que es hoy el marco de Sendai. Entonces el aporte de lo que pueden hacer las regiones es central, se ve y tiene consecuencias globales. La región produce, la región centroamericana produce conocimiento, este conocimiento tiene que sistematizarse, incidir permanentemente en los procesos globales y aportar de manera general a que los riesgos se reduzcan. ¿Por qué esto sigue siendo una preocupación para la región de América Latina y el Caribe? Porque en los últimos 20 años, según un estudio que hicimos en el 2018 de pérdidas económicas por desastres, la región ha perdido cerca de 1.300 billones de dólares por efecto de los desastres. La región de América Latina y el Caribe. Y de estos, cerca del 90% son de origen climático. Es decir, buena parte de lo que ha ocurrido son desastres que pueden prevenirse. Son desastres que pueden prevenirse por la aplicación de este conocimiento del riesgo que se discute hoy. Esa es una razón central
de por qué nosotros buscamos promover y formamos parte de esta iniciativa también de manera entusiasta. Y esta iniciativa también es parte de un proceso que la misma Asamblea General define y que se complementa, por ejemplo, con la Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de Desastres que va a tener lugar en julio de este año en Jamaica, por primera vez en el Caribe además, una de las regiones que además es la que concentra buena parte de esas pérdidas económicas en nuestra región. Los vínculos de lo que se va a discutir en la plataforma regional, en donde componentes importantes de esta discusión tienen que ver con los resultados de esta reunión, donde esperamos que lo que se ha desarrollado en Centroamérica sea reflejado también de manera regional hacia las otras subregiones, tanto el Caribe, Sudamérica y Norteamérica, en este caso, como generadores también de conocimiento, sirva un espacio para este intercambio, para crecer más, para desarrollar más este conocimiento. Tenemos, creo, como región, un reto importante todavía que cumplir. Creo que uno de estos retos se refiere a cómo llevar esta idea que tuvieron los países de vincular el tema de desastres a los procesos de desarrollo también en la región. Y creo que en la región se están dando procesos importantes que fueron descritos ayer, donde creo que la incidencia que se puede hacer por las instituciones de todos los sectores, de los stakeholders, en este caso los beneficiarios, como se le denomina en el marco de Sendai, que son prácticamente la comunidad científico-técnica, las universidades, la sociedad civil, los mecanismos de cooperación, los propios países. ¿Cómo integran este tema de la reducción de riesgos al proceso de desarrollo? En el caso de Centroamérica, es central y esencial que se vincule este proceso a la formulación de la estrategia centroamericana hacia el año 2040. Es un proceso en marcha, pero es un proceso que no puede dejar de lado los riesgos. Esto lo señalé también en una última reunión que tuvieron en Salvador, donde les indicaba y les pedía a los coordinadores del SICA que llamasen esta estrategia centroamericana al 2040 como una estrategia centroamericana informada por el riesgo. Centroamérica lo merece. Centroamérica ha producido conocimiento para la región, ha beneficiado globalmente. Creo que ese título se lo pueden llevar y tener en su estrategia merecidamente. Muchísimas gracias y disfruten el día. Creo que tenemos 12 sesiones realmente interesantes. Vamos a estar recibiendo estas lecciones, estas buenas prácticas desde las señoras mapeadoras, desde lo que los jóvenes van a aportar en este proceso, desde lo que los organismos interregionales como CEPRENAC están desarrollando con la sala de información de situación, desde lo que la cooperación está desarrollando a través de sus programas, desde las experiencias que tenemos también para la protección de zonas costeras, por ejemplo, o protección de vivienda, todo aquello que apunta hacia esta construcción de resiliencia que justamente el marco de Sendai nos está llamando a hacer. Creo que Centroamérica está encaminado hacia esto, creo que la región está encaminada hacia esto y creo que vamos a aportar muchísimo hacia estas metas del marco de Sendai que nos han puesto este 2030 como nuestro horizonte. Creo que vamos a llegar bien hacia esa meta, creo que tenemos mucho que aportar y esto es parte de ello y realmente les llamo a que hagan el mayor de sus esfuerzos en aportar. Todos estos esfuerzos, todas estas cooperaciones, todas estas ideas son muy bienvenidas y construyen hacia lo que se quiere lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Salazar. Estamos listos para aprender del networking. Invitamos ahora al escenario a Piero Gandini. Era la mañana del 25 de abril del 2015. Estaba haciendo deporte en la playa de Las Canteras, en las Islas Canarias, donde vivo ahora. Y recibí la llamada solicitándome que si podía ayudar a localizar cuántos colombianos y colombianas habían sido afectadas por el terremoto en Nepal. ¡Wow! Me quedé de piedra y no sabía que esa solicitud iba a desencadenar una de las semanas más difíciles, más arduas de trabajar en emergencias que he tenido sin estar dentro de la emergencia. Era Nepal, había sido afectado por el terremoto y quien me llamaba era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En concreto, la persona que está responsable de la situación de los colombianos en el exterior. Ella me pidió que trabajara rápido, discretamente y con efectividad, porque había mucha presión en Colombia por encontrar cuántos colombianos habían sido afectados por el terremoto.
Yo rápidamente hice en mi cabeza un listado de personas que conozco y dije, ¿a quién debería contactar primero y por qué? Rápidamente contacté a quien era el deputy, el segundo del Comité Internacional de la Cruz Roja en India, y él coincidencialmente había estado en Nepal, estaba todavía en el aeropuerto de Katmandú, se había salvado el terremoto por segundos y me dijo que básicamente debíamos indicar a las personas que estuvieran en el aeropuerto que evacuaran antes de que fuera cerrado. Así hicimos, había una persona, digamos, cerrada en el aeropuerto, con mucho miedo por salir, logramos que se evacuara y ahí comenzamos la búsqueda de cuántos otros colombianos habían sido afectados por el terremoto. Pero ¿por qué me llama el Ministerio de Relaciones Exteriores a mí? Déjeme contarles rápidamente que yo, entre febrero del 2013 y septiembre del 2014, trabajé en la Embajada de Colombia en la India como cónsul para 7 países, Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Afganistán, pero antes de eso había trabajado para organizaciones humanitarias, había hecho trabajo en el terreno, había trabajado en emergencias, en conflictos, y entonces tenía conocimiento de algunas cosas que suceden en emergencias, pero especialmente me querían contactar por mis networking, por la gente que conozco. Entonces comenzamos a buscar qué hacer. ¿Qué hicimos? Contactamos gente de las ONGs que trabajaran en la zona para ver qué estaba sucediendo, qué podíamos hacer. Contactamos gente que conociera en Nepal, incluyendo el cónsul honorario de Colombia en Nepal. Con la Embajada de Colombia obviamente tuve que contactar, porque mi sucesor no tenía conocimientos de emergencias, tuve que acompañar en el proceso. Pero sin duda el contacto más interesante que tenía, y llegó a mi mente en algún momento, se llama Samata. Samata es la esposa de un médico colombiano que nos hicimos amigos cuando ellos vinieron a la India, porque además de que trabajábamos juntos, los hijos nuestros son de la misma edad. Entonces hicimos una relación. Y digamos que esta relación con Samata y con Camilo, que es su marido, estaba fresca porque 6 meses antes nos habíamos encontrado en Colombia. Nos habíamos encontrado en Colombia porque ellos se habían ido a vivir para allá y ella estaba aprendiendo español. Entonces, cuando teníamos que estar con todos, buscando a los colombianos, ella fue clave en este proceso, porque logramos romper la barrera idiomática. Y con esa barrera idiomática logramos hacer contactos que no hubiéramos podido hacer de otra manera. Maestros de escuela, en el templo, llamamos a agencias de alquiler de helicópteros, llamamos a los Sherpas, a los guías del Himalaya, y logramos ubicar a los colombianos, y logramos, después de 5 días, con la ayuda de Samata, con la ayuda de diferentes personas, logramos que los 41 colombianos y colombianas que habían sido afectadas por el terremoto pudieran o salir de Nepal o por lo menos ser atendidas en 5 días. Y esto se logró básicamente porque había networking, porque teníamos redes de contactos. Yo aporté algunas, pero cada una de las personas que intervenimos tuvimos nuestra intervención y pudimos aportar esos conocimientos de personas que nos podían ayudar. Y de eso es lo que queremos hablar en este congreso. ¿Por qué vamos a darle una importancia al networking? Porque precisamente todo el trabajo que hacemos en preparedness o en intervenciones o todo eso, tenemos que hacerlo con gente. No podemos hacerlo solos, tenemos que crear redes. Entonces la idea de estar aquí y la idea de mi rol en este congreso es poderles facilitar un poco ese proceso de networking. Y un proceso de networking significa entre personas, ¿sí? Y para eso les voy a compartir algunos tips que conozco, pero también voy a estar disponible para lo que podamos necesitar. Y los 3 tips son como las 3 C del networking. La primera es conversar. Lo principal para conversar es una disposición para dejar que la persona se aproxime a nosotros y nosotros poder aproximarnos. Entonces, fotos como esta, acciones como esta, donde estamos todos pendientes del teléfono, pues no es como lo que más queremos que suceda en un congreso de estos, ¿sí? Aunque es paradójico porque después vamos a decir que tenemos una aplicación muy buena para conectarnos, ¿no? Entonces es un poco paradójico, pero la idea no es encerrarnos en esto, sino tener disposición para poder hablarnos, ¿no? Y cuando uno va a entablar una conversación, pues tiene que prepararse sobre qué va a decir. Entonces el famoso elevator pitch, los 30 segundos que yo tengo para presentarme y hacer atractivo para que la otra persona diga, oye, exploremos un poco más. Y así como tengo que presentarme, tengo que estar dispuesto a escuchar con atención lo que la otra persona está diciendo. Entonces, porque es una comunicación en 2 vías, el conversar, si no sería un diálogo, un monólogo o cualquier otra cosa. Y ahí se genera el siguiente paso, la siguiente C, que es conectar. Y el conectar es diferente al contactar. En el conectar lo que intentamos hacer es
crear lazos, crear relaciones que realmente vayan más allá de un contacto inicial. Yo ya tengo 3 tarjetas de presentación que he coleccionado, ¿sí? A eso no vinimos. Vamos a intercambiar tarjetas, vamos a intercambiar contactos, pero vamos a transformar esos contactos en conexiones. Eso realmente es lo importante, lo que hemos venido, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esas conexiones? Nuevamente, comenzamos conversando, pero comenzamos entendiendo lo que la otra persona ofrece, que es quiénes somos, en qué trabaja, porque eso es muy importante para el tercer punto. El tercer punto es colaboración. Networking es colaboración. ¿Qué tengo yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Y para eso no tenemos que tener vergüenza, ni miedo, ni nada de solicitar ayuda. Oye, necesito tu ayuda. ¿En qué puedes ayudarme? Y al mismo tiempo estar pendientes cómo hacemos para ayudar a una persona que necesite algo. Sea que lo pueda hacer yo, o sea la gente que está en mi networking alrededor. ¿Cómo puedo alguien que necesite la ayuda? Entonces, en este congreso no nos va a interesar tanto cuántas tarjetas vamos a coleccionar o cuántos contactos vamos a hacer. Lo que nos interesa es tener un muy buen contacto inicial, que podamos transformarlo en conexión y que saquemos conexiones interesantes de este congreso. Hay una frase como un refrán popular que es muy interesante, que dice que no es lo que uno sabe, sino a quién uno conoce. Lo escuchamos hay veces, entonces, eso es importantísimo, a quién conoces, porque la vida es de eso, la vida es de contactos. Ciertamente, yo creo que es interesante, nos sirve a todos, pero recientemente leyendo un libro de marketing y comunicaciones, encontré una frase muy interesante que cambia en un poco la segunda parte, y no dice, es a quién conoces, sino es quién te conoce. No es a quién conoces, sino quién te conoce. Y para mí eso es un cambio radical en la forma en que hacemos networking. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es crear ese impacto en la otra persona, que sepa que existo, que sepa cuándo puede contactarme, que sepa qué hago yo, que sepa qué soy valioso, para qué puedo ayudar. Y ese, para mí, es un cambio fundamental en lo que se está haciendo. Yo intento hacer eso. Yo intento, cuando hago un contacto, siempre intento generar ese poco, oiga, que la gente diga, Piero hace tal cosa, o conocí a Piero. Lo que pasa es que uno no siempre lo logra. Uno no es monedita de oro todos los días no se levanta uno con la misma energía. Pero ¿qué hago yo siempre? Con honestidad, con transparencia y sobre todo con autenticidad. Porque la esencia de hacer networking es ser auténticos. Para postureo, algunas redes sociales. Para el networking, ser auténticos. Aproximarnos lo que somos. Porque lo que no es auténtico, tú lo percibes. Tú lo percibes cuando alguien se te aproxima que no es auténtico. Y el no ser auténtico no significa que yo me aproxime a ti con algún propósito de un networking específico. Eso está bien, pero hay que ser transparente con esa parte. Vamos terminando un poco. Entonces, cuando yo pienso en networking, pienso eso, global. Para mí es el mundo mundial, como dicen donde yo vivo ahora. Y por eso me presento como ciudadano del mundo. Soy colombiano de nacimiento, de origen italiano, llevo 22 años fuera de Colombia, viviendo en diferentes países, tengo una familia multicultural, mis hijos tienen no sé cuántos pasaportes y cuántos idiomas, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que en mi cabeza veo el mundo global, y en el mundo global yo tengo amigos y personas conocidas que cuando necesito algo las puedo llamar, las puedo contactar y sé que esas personas van a estar ahí para apoyarme. Yo voy a ir pasando algunos nombres de gente que he pedido simplemente que me apoyara para este congreso, gente que me hizo algunos videos para poder presentar, pero finalmente por tiempo no hemos podido hacer. Pero lo importante aquí no son los nombres que aparecen ahí, ni los puntos, ni esa dispersión, y no es para que digan, ese Piero sí vino aquí a decirnos cómo conoce gente. No, ni mucho menos. Lo interesante de esto es saber que esos contactos, esos puntos y otros tantos están vivos, están activos. ¿Y por qué están activos? Porque es parte de lo que yo me encargo de hacer con mi networking. Me encargo de poderlos activar. ¿Y cómo los mantienen activos? Con llamadas, con WhatsApp, con interacciones por las redes, si estamos en el mismo lugar geográfico, pues encontrarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertir tiempo, invertir recursos inclusive, para tener esos contactos y al mismo tiempo estar disponible uno para ser contactado. Nuevamente le repito, esto es de 2 vías. Me contacto, te contacto, estoy dispuesto, espero que estés dispuesto.
Y esto es, lo más interesante de esto es que no es nuevo. Esto no es nuevo. Todos venimos de ahí, ¿sí? Unos más que otros, ¿sí? Unos más que otros, pero todos venimos de ahí, del Homo sapiens. Y resulta que el Homo sapiens no era el más inteligente de los homínidos. No era el más inteligente, pero fue el único que sobrevivió. ¿Por qué? Hay un sinnúmero de teorías, hay un sinnúmero de estudios. El que yo vengo a compartir hoy es de la Universidad de Michigan, del Departamento de Arqueología, que para el caso nos viene como anillo al dedo. Ellos han encontrado como conclusión principal de ese estudio esto, que el Homo sapiens sobrevivió porque supo adaptarse al contexto, a regiones externas, especialmente porque se contactaba, cooperaba con gente que no fuera de su familia. Salió de ese primer círculo que tenía ahí, y eso le permitió sobrevivir. Y la otra conclusión que tiene, que es muy interesante para lo que hacemos en este congreso, es básicamente era transmitir el conocimiento que había tenido, crear redes, ellos no dicen networking, pero dicen crear redes, que les ayudara también a ser resilientes. O sea, la resiliencia no era únicamente la mía, pero la general, ¿sí? Y después que ese mismo networking los pudieran trabajar para los tiempos difíciles, que les ayudaran y compartir conocimiento. Yo creo que Raúl lo decía ahora un poco cuando comenzó, ¿no? Somos una región que compartimos conocimiento. Eso es networking. Eso es networking. ¿Me puedes prender las luces un momento? Vamos a hacer un ejemplo rapidito, antes de voy bien de tiempo. ¿Sí? Luces, por favor. Voy a hacer un ejemplo rápido, pero mientras vienen las luces, vamos a comenzar. Les voy a pedir el favor que miren a su lado derecho, a ver si conocen a la persona que está sentada al lado derecho de ustedes. Todo el mundo, por favor. Lado derecho, ese no, el derecho. El derecho, ese muy bien, muy bien. Vamos a mirar al lado izquierdo, por favor. Lado izquierdo, muy bien. Ahora le voy a pedir el favor a las personas que conocen tanto al que está al lado derecho como al que está al lado izquierdo, que se pongan un momento de pie. Mamma mía, mamma mía. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Mirémoslo nomás, mirémonos. Un momento, gracias por las luces. Idealmente ahora haríamos una dinámica y mezclamos todo el salón. Y ya, nos pasamos todo el mundo para todo lado. Pero si hago eso, me termino de dañar todo el horario que llevamos. Entonces, por favor, puedan sentarse otra vez. ¿Cuál es la idea? Naturalmente tenemos la tendencia a estar en la zona de confort, a estar con la gente que nos gusta, a sentirnos arropados. Para el networking tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que dar el paso, tenemos que abrirnos. Entonces la invitación es para estos 3 días nos podamos abrir más, estemos dispuestos no solo a que la gente se aproxime, sino que nosotros nos podamos aproximar. Todo el mundo debería tener ya la aplicación, pero no se les olvide que eso es lo vital en lo que vamos a hacer. El networking ha sido, es y será fundamental en nuestra sobrevivencia como especie, porque somos seres de contacto, somos seres sociales, necesitamos estar conectados, contactados, incluso en un tiempo digital como ahora. Es importantísimo cómo consolidamos las relaciones más allá. Aquí está el link, el código QR. Quien no haya descargado la aplicación, por favor, descárguela. Yo espero que todo el mundo la tenga, porque una herramienta interesante que tenemos todos es la función de Shake to Connect. ¿Sí? Entonces, Shake to Connect, lo que hacemos es que hundimos el botón del medio, que está ahí del check, aproximamos 2 teléfonos y conectamos. O contactamos, aunque dice connect, pero digamos contactamos. Lo interesante de esto es que yo tengo que aceptar esa conexión. O sea, no es que ya quede conectado. Hay un efecto voluntario. Y después de eso vamos a intentar hacer más, digamos que ese contacto inicial se transforme en una conexión. ¿Hacemos un ejemplo? ¿Sí? ¿Voy de tiempo? Voy bien de tiempo aquí. Vamos a hacer un ejemplo. A ver si no me dan luces. ¿Cómo lo hacemos? Levante la mano aquellos que es la primera vez que vienen a Costa Rica. Muy bien. Entonces vamos a ponernos de pie. ¿Los son la primera vez? Por favor, pónganse de pie. Vamos a abrir la aplicación, quien la tenga abierta. ¿Sí? Hay más de uno. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer, voy a bajarme aquí, voy a hacer alguna de estas conexiones. Hundimos Shake to Connect. ¿Estamos todos? ¿Sí? Y vamos a hacer la conexión. ¿Sí? Muy simple. ¿Listo? Movemos. Y está la conexión. ¿Listo? Uno con otro. ¿Ok?
háganlo entre ustedes dos, apunten el teléfono ahí cerca, eso. Tienen que moverlo un poquito, eso hay que como que estuviéramos bailando ahí, no sé, un reggaetón o alguna cosa, le ponemos ahí y más fácil, ¿ah? Bueno, muy bien, gracias. Una herramienta, muy bien, podemos sentarnos. Una de las herramientas que tenemos para agilizar el contacto. Vamos a utilizarlo, pero por favor no lo vamos a utilizar en medio de las plenarias, ¿sí? Imagínense uno aquí hablando y de pronto por ahí los otros... Sería como harto. Entonces vamos a aprovechar a hacerlo después, vamos a aprovechar a hacerlo en los momentos del café, vamos a aprovecharlo en otros momentos. Y además de eso, y voy terminando con esto, lo que queremos hacer es ayudarles a conectarse, a contactarse. La función mía va a ser un facilitador, un facilitador. La iniciativa es de cada uno de nosotros, la iniciativa para conectarnos es de cada uno de nosotros. Entonces, hay personas que quieren conocer a alguien, yo les puedo facilitar ese contacto inicial, pero no soy yo quien los va a ir a buscar para decirles a quién quiere contactar. Vamos a tener dos espacios interesantes, que son a la hora del café, en la sala del networking, que es la parte que está detrás de la recepción, donde hay unas mesas. Va a estar cerrada antes del café, para que no haya gente trabajando en ese momento únicamente, después lo pueden utilizar para el networking. Y lo que vamos a hacer es, las personas que vienen en las plenarias, las que vamos a tener ahora, estarán en el café, cada una sentada en una mesa, y las primeras 4 personas que quieran sentarse en una mesa con un experto o una experta, puedan hacerlo. ¿Ok? Entonces ese es un ejercicio consciente por parte de la organización, de poner el experto, de una manera, llamémoslo coloquial, al alcance de nosotros. ¿Vale? Y lo mismo haremos al momento del almuerzo. Al momento del almuerzo, en cada una de las mesas, son mesas de 10, vamos a tener 2 lugares reservados, donde vamos a traer un experto o una experta a que se siente a almorzar con ustedes. Eso los hemos llamado los paracaidistas, porque nadie sabe ni quién es, ni quién va a llegar. ¿Sí? Pero son las personas que van a estar trabajando en las sesiones técnicas. Las personas estarán con nosotros ahí, intentaremos introducirlos, decirles qué es lo que están haciendo, pero la idea nuevamente es que esa riqueza de las personas que nos están dando su conocimiento, compartiendo las experiencias, no se quede únicamente aquí y no se quede únicamente a los que pudimos asistir a una sesión o a la otra. Entonces habrá unos que, yo quería sentarme con tal, pero me tocó tal. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a estar abiertos a lo que podamos hacer. Entonces la invitación, y con esto voy terminando, es que consolidemos, hagamos unos buenos contactos iniciales, que los podamos transformar después en conexiones. No se olviden de las 3C. ¿Okay? Conversar, conectar y colaborar, que es lo importante en networking. Que tengan un buen día y yo estoy por aquí lo que necesiten para ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero, y ya sabemos, todos a conversar, conectar y colaborar. Ahora iniciamos con la plenaria 1, el mundo secreto del análisis, e invitamos a Anna Wellenstein al escenario. Buenos días a todos, ¿no? Qué excelente estar aquí, me da un gran placer dar el bienvenido a esta primer plenaria del mundo secreto de conocimientos. Quisiera asegurar que puede escucharme. ¿Se escucha mi acento? ¿Me entienden? Ok, bueno, solamente a chequear que me entiende el Spanglish. Bueno, las decisiones que tomamos frente a desastres están cargados de datos, pero lo importante es cómo usamos esos datos para modelar un futuro menos incierto. Los conocimientos, la innovación, el análisis, se puede ser sumamente importante a bajar y cambiar las vidas de millones de personas en cuanto lo usamos para bajar el riesgo que se enfrentan, para hacer una gestión de riesgos mejor. Para comenzar esta sesión quisiera invitarles a una escuela, la escuela de nuestros hijos, nietos y sobrinos. Es a las 2:40 en la tarde y las clases están por empezar. Gracias. Pero se lo ponga mal. ¿Bien? Profe, ¿voy a ir a jugar fútbol? Todavía es temprano, ve.
Me da como los goosebumps, como digamos en inglés. Es impactante para mí y me imagino para ustedes. Una cosa importante de eso es que no hubo heridos. Es un simulacro que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra, recordarnos para qué estamos aquí, que los temas que estamos intentando entender mejor no son lejanos de nosotros y nuestras familias. Y ese es un buen ejemplo. No hubo heridos en este caso. Había un buen uso de datos, de herramientas de modelaje. La gente coopera en lo que tenía que hacer con las estrategias que podría creer, lo comunicaron bien entre quien tenía que tomar acción. Y finalmente había capacidad de gente de tomar esa información y transformarlo a respuestas concretas, soluciones concretas y ponerlo en acción. Hoy día vamos a tener chance de aprender más de esas capacidades. Tenemos 5 expertos excelentes que van a discutir con nosotros y mostrar con nosotros cómo usar los datos, herramientas y metodologías para crear más capacidad, cómo lo comunicamos mejor y cómo lo usamos para colaborar mejor a llegar a soluciones muy concretas a los temas que enfrentamos en nuestros países, ciudades y donde vivimos. Muchísimas gracias. Voy a invitar ahora a los expertos que vengan y hablamos más después. Gracias. Gracias, Ana. Iniciamos ahora una serie rápida de charlas con Joaquín Toro. Hoy en día estamos bombardeados de datos y de información. Y esto tal vez no era así hace algunas décadas o algunos años atrás. Pero hoy sí estamos bombardeados de información por todas partes, inclusive información de riesgo. Raúl ya lo mencionó esta mañana, todavía es de mañana, ¿no? Tenemos que reportar los países la información de riesgo, la gestión de riesgo al marco de Sendai. Estos 7 objetivos que nos mostró y tiene 38 indicadores. Y los países tienen que reportar al marco de Sendai esto, ¿no? Pero, ¿qué reportar? Los perfiles de país, de riesgo de país, nos pueden ayudar para eso, ¿no? Nos permiten entender cuál es la magnitud de los daños de los eventos y también las afectaciones a las personas, de una manera muy global. Pero hay perfiles de proyecto, perfiles de país de riesgo del BID, hay perfiles de país de riesgo del Banco Mundial, están los perfiles de país del modelo global de terremotos y así. Hay una serie de perfiles de país para escoger. Pero como gestor de riesgo, ¿cuál escojo? ¿Cuál es bueno para mí? ¿Cuál es mi necesidad? Entonces, como gestores de riesgo, nos tenemos que preguntar 4 preguntas al respecto de todos estos perfiles de país, ¿no? ¿Cuáles perfiles existen para mi país? ¿Qué me dan estos perfiles de país y qué me muestran? ¿Para qué me son útiles? ¿Y cómo me puedo comparar con el país vecino del lado para tener una línea base, ¿no? Entonces, con el equipo en el banco, pensamos y la solución para esto fue básicamente analizar, yo diría, un gran porcentaje de todos estos perfiles de proyectos. Analizamos 300 perfiles de riesgo de país para que podamos entender cuál podría ser mejor para uno u otro uso, ¿no? Se analizaron
cientos de variables, pero principalmente todos los modelos se analizaron en la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y el riesgo. Y se hicieron varios análisis y los pusimos todos en una plataforma en la cual los países pueden ver, por ejemplo, Costa Rica, qué estudios existen, qué perfiles de país, de qué años son, porque eso es muy importante, de nada me sirve un estudio del 2000, ¿no? O del 2010, ya a estas alturas el país ha cambiado completamente, ¿no? Qué tipos de amenazas y entonces los países a través de esta plataforma van a poder utilizar la plataforma para buscar qué es útil para mi país, para qué estoy buscando. Entonces puedo desarrollar perfiles que son únicos para el propósito que yo tengo, sacando la ventaja que tienen cada uno de estos perfiles de riesgo que se han presentado. Entonces, tenemos un equipo bastante poderoso, voy a decir, en el sentido que son mentes brillantes, no yo soy solamente el que está hablando acá, pero los queremos invitar a que tomen un café tico. Vamos a tener en el Media Lab un ejemplo de cómo poder acceder a esta plataforma. Gracias. Gracias, Joaquín. Ahora invitamos a Alberto Menghini. Buenos días. Hablando de riesgos, primero en clase de problema que me he metido hoy. Viniendo aquí entre expertos de riesgo a hablar de satélites, siendo yo no experto de satélites ni de riesgo. Pero bueno, trabajando para la Unión Europea nos toca hacer un poco de todo y creo que tenemos algo que aportar en este panorama. Entonces, a ver, hoy le voy a hablar... La presentación no funciona. Sí. Le voy a hablar de satélites, le voy a hablar de este sistema de satélites europeos que se llama Copernicus. No voy a entrar en muchos detalles porque de toda forma no lo sabría. Justo mencionarle que este sistema de satélites monitorean los 4 elementos que vemos ahí, el agua, el aire, el fuego, y también monitorean la seguridad. Espero que aquí no salgan los bandidos ahí, como ayer hubo una representación tan viva, y emergencia. Pues hoy les quiero hablar del tema de la emergencia, cómo podemos utilizar este sistema satelital para trabajar mejor y de forma más eficaz en situaciones de emergencia. Porque nuestro objetivo es de dar un primer auxilio a las víctimas de los desastres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hay un problema, se necesita un rapid response, lo que podemos activar a través de nuestras delegaciones son como nuestras embajadas, estamos presentes en todos los países de Centroamérica y del Caribe. Las instituciones de los países nos pueden contactar, nosotros pasamos la solicitud a los colegas de Copernicus que podemos activar para generar mapas de delimitación, por ejemplo. Nos sacan una foto con mucho detalle, a través de estos mapas podemos identificar cuáles son las áreas afectadas, cómo poder intervenir, si se ha caído un puente, si la carretera es pasable y ahí coordinar. Muy probablemente, si hay un desastre, en el terreno ya habrá mis colegas de la protección civil y humanitarios que ya estarán ahí. Pero, en alternativa, las autoridades se contactan con nuestras oficinas. Ahora, ¿cuánto tiempo toma esto? Según me explican, depende de cuánto tiempo va a tomar para que el satélite pase ahí, en esa zona. Pero, por lo general, estamos hablando
de un tiempo que no va más allá de un par de días. Ahora, esto es un sistema que se utiliza tanto para los países europeos, pero es un sistema al que damos libre acceso a todos los países del mundo. Los datos son libres, gratuitos y accesibles a todos, a los que lo saben manejar, obviamente. Pues esto es el tipo de mapa que podemos generar. Ahí ven una mapa que se ha generado por un terremoto de color amarillo, rojo, se ven las infraestructuras afectadas y esta se genera verdaderamente en poco tiempo. Estos son otros ejemplos, pero me quiero enfocar en dos cosas. Uno, como hemos escuchado en estos días, no hay que esperar que haya un desastre para activar estos sistemas. Estos mapas, lógicamente, se pueden obtener también como una herramienta de prevención de riesgo. Y eso creo que ahí hay que enfocarse para hacer una planificación. Y ahí viene un poco un tema que le quiero compartir hoy, cómo estamos trabajando con Centroamérica. Le puedo adelantar que en este momento, cuando yo recibo la solicitud, yo la tengo que pasar a mis colegas en Europa, que procesan los datos y los mandan aquí. Pero tal vez no estoy aquí, tal vez uno está de vacaciones o está a la playa con la familia. Pero en serio, lo que queremos hacer es trabajar para tener la capacidad aquí, en Centroamérica, de poder procesar estos datos. Pues estamos trabajando con SICA y con los países de Centroamérica para poder establecer aquí un centro de datos. Espero que esté funcionando pronto y espero que sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Menghini. Le damos la bienvenida a Rodrigo Reynoso. A la siguiente y llegó a ustedes, o esa receta venía desde la bisabuela. Lo que vengo a decirles en los siguientes minutos es la receta del conocimiento del riesgo. Estamos en Latinoamérica, en Centroamérica, y no es complicado. Nos están hablando de los módulos, de toda la parte de cómo estar viendo la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a hacer esa metodología? Y lo que vengo a invitarles y a comunicarles es que se ha hecho fácil, no es costoso, y si todos nos conectamos, como decía el buen Piero, y salimos de nuestro núcleo familiar, vamos a encontrar la receta de la abuela. Y lo más interesante es que vamos a empezar a ver el sazón, porque no es lo mismo que se haga en Costa Rica, que se haga en Panamá, que se haga en República Dominicana, que se haga en Asia o que se haga en África. Porque hay un ingrediente en esa receta que probablemente no la van a encontrar en otro país. Y si ustedes se fueron a vivir a ese país y cambiaron la sal o cambiaron la harina, puede ser que la receta sea mejor. Y esa tropicalización, si conocemos perfectamente el riesgo y tenemos la receta, vamos a poder tener la metodología correcta. Ahora bien, la receta de la abuela es la parte arriba de esa lámina que ustedes están viendo aquí. ¿Cómo conocemos el riesgo? Muchos puntos se han tocado y van a ver muchos ejemplos en las siguientes horas, entre hoy y mañana. Ayer lo empezaban a nombrar. Déjenme tomar nada más dos aspectos muy sencillos de las pláticas. Ayer el presidente Alvarado decía que se recordaba perfectamente un caso de una señora que visitaban por las inundaciones y que tenía medidos en la pared la inundación del 2017, del 2018, 2015. Ahora bien, en esa parte de la metodología del conocimiento del riesgo, tenemos que empezar a preguntarnos
Si a esas personas que tienen esas características, con esas casas que tienen inundaciones todos los años, es mejor reubicarlas. Tenemos que hacer una adecuación a la casa para que no venga la inundación. ¿Cómo conocemos el riesgo? El secretario Cerezo también estaba hablando del altiplano guatemalteco, donde había todas las casas de adobe. ¿Podemos reforzar las casas de adobe? ¿Cómo conocemos el riesgo? Tenemos la estampa maravillosa ahí. ¿Cómo conocemos el riesgo? Lo vivimos, lo transmitimos. La metodología es importante, muy importante, para poder llegar a todos esos reportes que nos están hablando. Pero créanme, no es complicado. No son integrales y derivadas nada más. Es la receta de la abuela. Quédense con eso y podemos llegar a lugares muy, muy, muy lejos. ¿Cuál es nuestra receta de la abuela en este caso? Primero, la ubicación. Oye, tengo el celular, tengo el GPS, ya, aquí lo tengo, perfecto. Ok, es importante saber dónde estamos. ¿Qué características estructurales tenemos? Ahí está la escuela. ¿Pueden decirme cuántos salones hay? ¿Pueden estimar si el techo es de lámina, si el techo es de concreto, si el techo es de madera, el piso que tiene? Hay metodologías sencillas para esa parte. Hay un hospital, ¿cuántas camas tiene? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Qué tipos de viviendas vamos a hacer? Prácticamente a nivel mundial se pueden estar reconociendo 5 y se pueden estar tropicalizando también para los países. Y finalmente el valor de reposición. Esto es clave para poder tener las pérdidas estimadas. Entonces pienso en esa casa del presidente Alvarado y lo que nos decía el secretario Cerezo también. Y si sabemos dónde está, que nos decían, si sabemos las características estructurales de las viviendas, de las carreteras, de los hospitales, de las escuelas, y podemos saber cuánto cuesta reconstruirlo como está, vamos a empezar a tener la primera fortaleza. Ese es el inventario. Tenemos miedo, hoy es un censo. No, se puede hacer con la tecnología que se tiene hoy y se puede hacer mucho en gabinete. Posteriormente vamos a saltar nada más a la identificación de amenazas. Terremotos, riesgos, inundaciones, huracanes, etcétera. Y esta parte la vamos a meter en la hora máquina de cuantificación del riesgo, que aquí sí es la hora máquina. Vamos a tener que medir no nada más lo que ha pasado, la historia que tenemos, sino toda la parte importante de decir qué pasa con esta infraestructura y con estas características, si es un terremoto de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados, de 5 grados, para poder llegar a tener todo el espectro posible de riesgo en ese sentido. Y finalmente, cuando tenemos todo esto en la licuadora, el sazón está listo. ¿Y para qué? Lo dividimos en una gestión financiera y en una gestión integral del riesgo. La gestión financiera prácticamente es para poder tener soluciones rápidas. No quiero tener desviaciones gubernamentales. No tengo el dinero suficiente. Ayer hablaban de eso también la directora Saco. Entonces podemos tener esquemas de seguro, podemos hacer una póliza, una reserva del mismo país, bonos catastróficos, en todo eso el Banco Mundial está ayudando, mismos microcréditos, soluciones rápidas ante esto. Se tiene el terremoto y se está obteniendo el resultado. Y por otro lado, una gestión integral del riesgo, donde ya empiezan a hacerse atlas, se puede hacer protección civil, se abate la pobreza. Ahí prácticamente con el Banco Mundial también hay una parte que se hizo con República Dominicana, el CIRED, para poder ver la parte de los ajustes y actualmente también se tiene todo este apoyo que se está haciendo en Panamá. ¿Qué más? ¿Cuál es la receta de la abuela para ustedes para poder tener esta parte del riesgo y poderla entender? No es complicado, quédense con esa parte. Conozcamos la parte de arriba de esta lámina, tengamos esos ingredientes y luego vemos qué es lo que aplica para cada uno. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahora escucharemos una presentación grabada por Dan Irwin, director global del programa Servir de la NASA, quien no nos pudo acompañar hoy en San José. Muchas gracias y lamento que no puedo estar con ustedes hoy. Sin embargo, Centroamérica siempre está en mi corazón. Cuando la mayoría de la gente piensa en la NASA, se imaginan naves espaciales, rovers en Marte o los astronautas. Es cierto que trabajamos en todo esto, pero cuando la NASA se formó en 1958, parte de nuestras metas iniciales fue estudiar la Tierra desde el espacio y usar esta información para cuidar nuestro planeta. ¿Y por qué la Tierra?
pues porque la Tierra también es un planeta y algunos dicen que se ha encontrado vida allá. Para monitorear nuestro planeta, hemos lanzado una constelación de satélites midiendo información de partes diferentes del espectro electromagnético, visible, infrarrojo, termal y microonda. Los satélites nos permiten hacer observaciones nuevas de nuestro planeta, del suelo, del agua y la atmósfera. Y combinando esta información podemos ver nuestro planeta como un sistema interconectado. Se puede ver el presente, prognosticar el futuro y conocer el pasado. Esta imagen de 1988 mostró parte de la frontera entre Guatemala y México demarcada por los árboles. Y esta misma imagen fue una de las justificaciones que el presidente Cerezo usó para crear la reserva de la biosfera maya. Con sensores termales en el espacio podemos ver los incendios forestales que ahora los ONGs y los gobiernos en la región están usando para planificar y para responder. Y estamos tomando datos de radar en la región. Por ejemplo, este esfuerzo para estudiar y entender los manglares en Costa Rica. O usando satélites para ver las algas y las cianobacterias en el lago Atitlán que permiten a las comunidades monitorear y cuidar su lago. Pero lo más importante es que la gente aquí y en todo el mundo puede accesar y usar las imágenes. Y esto lo estamos logrando por medio del Programa de Desarrollo de Capacidades de la NASA. Y formando redes de personas y instituciones en todo el mundo, como el programa Servir, que está trabajando en América del Sur, África, Asia, y esperamos que pronto aquí en Centroamérica también. Porque para solucionar los problemas enormes que tiene nuestro planeta, tenemos que pensar y trabajar juntos como nunca lo hemos hecho antes. Necesitamos colaborar y hacer nuevas formas de colaboración. Una de las colaboraciones más impactantes es la Estación Espacial Internacional. Astronautas de 18 países han estado en órbita de la Tierra por los últimos 19 años. Allá hay cámaras tomando miles de imágenes de la Tierra, como esta del río San Pablo en Panamá. Aquí en la Tierra nuestra colaboración sigue con un acuerdo entre la NASA y la SICA que se firmó en marzo del año pasado. Y ahora junto con el Banco Mundial estamos colaborando para usar lo mejor de la tecnología para conectar el espacio a la vía y al mismo tiempo la vía al espacio. Así colaborando juntos podemos construir un Centroamérica resiliente. Muchas gracias. Para finalizar este set de presentaciones, invitamos a Saskia Carusi al escenario. Buenos días. Sendai en el siglo XXI, la comunicación para el riesgo. Imagínase un río donde fluye la información. Están los que generan los datos, las entidades científicas, las de monitoreo. Va a los que son informados por esta información, toman las decisiones y después las pasan a los que deciden qué acciones tomar. Después está también toda la sociedad, sector privado, las poblaciones más vulnerables, los gobiernos locales. Pero alrededor de todo este río está la comunidad, las personas que viven en situaciones de riesgo, que no están al final de este flujo de información. Realmente hemos tenido casos donde la participación de la comunidad en el mismo monitoreo de los datos ha sido la parte más exitosa en la comunicación de este riesgo. El marco Sendai nos da todos los elementos para desempacar y entender el riesgo.
Su primera prioridad de acción es la comprensión. Comprendamos el riesgo en todas sus dimensiones. Como vimos en la mañana, en todas sus metas, la meta G habla de aumentar la disponibilidad y la información y el acceso a evaluaciones de riesgo para poder tomar decisiones informadas. El GAR, el Informe de Evaluación Global de Riesgo del 2019, nos habla de riesgo sistémico, de cómo todas esas piezas están interrelacionadas, tienen efectos en cascada, y por lo tanto este río de comunicación es un sistema dinámico, no es algo que está estático. Para la comunicación para riesgo necesitamos crear como el escenario de hoy, un escenario a 360 grados. Hay mucho ruido ahí afuera, lo vimos también en la primera charla. Hay muchas herramientas, hay muchos medios que nos hacen llegar información. ¿Cómo escogemos cuál es el medio más adecuado para que nuestra información llegue hacia donde queremos que llegue? ¿Quién tiene hijos o familiares o conocidos de la así llamada generación Z, menores de 23 años? Yo tengo una hija y está enganchadísima con TikTok y a mí me tiene así como asombrada. Es un medio de comunicación, de redes sociales, de video, que al día de hoy tiene 500 millones de usuarios, comparado con Twitter, que tiene 300 millones de usuarios. Imagino que en esta sala la mayoría usa Twitter y la mayoría no usa TikTok. Pero si queremos llegar a los jóvenes, por ejemplo, este sería el medio adecuado. Crear contenido de comunicación en el formato de TikTok, que son videos, para llegar a ese público, si ese es nuestro público meta. Si queremos llegar a las comunidades, de repente más rurales, la radio o los SMS es otro medio. Entonces creamos esa experiencia de 360 grados para llegar a todo el público. La percepción de riesgo. Todos entendemos el riesgo de diferentes formas. Accedemos a información de diferente manera y por lo tanto tomamos diferentes acciones. ¿Quién piensa que el riesgo es algo improbable, es algo que no podemos hacer nada, es algo aburrido o es algo que nos da mucho miedo? Entonces, entender esa percepción de riesgo para poder influir en su propia comunicación. Cada quien tiene un apetito diferente por el riesgo y, por lo tanto, un apetito diferente para la resiliencia. En esta región, las políticas, el discurso, los marcos, giran realmente alrededor de la gestión del riesgo. Sin embargo, muchas veces las acciones aún siguen alrededor de la gestión del desastre en sí. El GAR también nos habla del risk literacy, la alfabetización de riesgo. Cómo tenemos que aumentar esa comprensión de riesgo para poder tomar las acciones adecuadas. En el día de hoy, el secreto de la comunicación es que ya no se controla. Hay muchos medios, hay muchas cosas alrededor. Entonces, el secreto es influir para lograr el cambio y para actuar. Hacer que la gente hable del tema que queremos que se hable. Un ejemplo son los jóvenes. Los jóvenes están presionando y hablando sobre cambio climático. Ese tema ya está en la conversación. La gente habla de esto. Y eso está cambiando decisiones de inversión, decisiones personales en nuestras casas y decisiones de políticas. Entonces, hagamos que se hable del tema que queremos para influir y realmente construir juntos esa narrativa. Cambiar el discurso, cambiar el paradigma, colaborar como ese espacio en Understanding Risk, ir colaborando todos para comunicar el riesgo en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Saskia. Para cerrar la primera plenaria, invitamos de nuevo a Anna Wellstein para darnos los mensajes de cierre. Sí, ahí está. Muchísimas gracias a los presentadores. Fueron excelentes. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que son sumamente importantes porque nos muestra con el conocimiento, el análisis, la innovación, realmente nosotros podríamos manejar los riesgos que existen mejor, podríamos evitar los riesgos
Y cuando pasa que hay un desastre, podremos reaccionarnos mejor, más eficientemente. Entonces, les agradezco mucho para esto. Antes de que lo deje salir a las sesiones técnicas, quisiera compartir 3 mensajes que yo creo que son importantes con ustedes. Primero, cuando estamos visualizando el futuro, haciendo el modelaje del futuro, sí es sumamente importante que tomamos en cuenta el contexto cambiante climático, ¿no? Que contemplamos el cambio climático, pero también estamos en un contexto socioeconómico que está cambiando también. Hay que contemplar eso en nuestros modelos hacia el futuro. Segundo, el desarrollo sustentable y la gestión de riesgos no pueden ser separados, son completamente ligados. No podemos llegar a un desarrollo sustentable sin gestionar riesgos mejor y viceversa. Y finalmente, el mundo secreto de datos. Yo creo que no es completamente, el mundo secreto de análisis, yo creo que no es completamente los datos, ni el modelaje, ni las herramientas, pero es cómo lo usamos para conectarnos, cómo usamos para visualizar la incertidumbre del futuro mejor para salvar vidas. Y con esto te hago un favor más, te pido un favor más, que realmente use los medios sociales, las redes sociales, el sistema de conectarles, pero también use el Twitter, si alguien se brava, use TikTok, quisiera verlo, ¿no? Y disfrute el día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos por participar en la primera plenaria. Esperamos que hayan resuelto el mundo secreto del análisis. Recuerden que podrán conocer a los y las oradoras de esta sesión en el Café con Expertos a las 11:30. Solamente busquen a Piero Gandini en el Networking Plaza. Además, hoy abre sus puertas el Mini Lab para probar diferentes programas de modelación y análisis de datos. Gracias al CRIF SPC por apoyarnos en esta iniciativa. Y no se olviden de visitar la escuelita al final del pasillo para vivir una experiencia de realidad virtual con apoyo del programa de escuelas seguras del Banco Mundial. Ahora les invitamos a dirigirse a los salones de fuego, agua, tierra y aire para dar inicio a las sesiones técnicas. Nos vemos de nuevo en este salón a las 2 de la tarde para conversar con Rodrigo Cortés de Waze, quien nos dará perspectivas del sector privado.